Nunca pensé que escucharía a mi propia sangre gritarme eso frente a toda esa multitud en el aeropuerto. Ni siquiera deberías viajar. Solo eres un viejo muerto que tendremos que cargar. Fue como una puñalada en el pecho. Pero Dios es justo, hijo mío, y la justicia a veces llega más rápido de lo que imaginamos. Buenos días a todos los que me están viendo. Mi nombre es Ernesto Sánchez, tengo 72 años, jubilado de Banamex, donde trabajé por más de 35 años. Nací en un pueblito del interior de Jalisco, pero hace tiempo que vivo aquí en Ciudad de México, más precisamente en Coyoacán. Y esta historia que voy a contarles ocurrió hace pocos meses, cuando finalmente iba a realizar mi sueño de conocer Europa, pero acabé conociendo también el verdadero carácter de mi hijo. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo esto. Todos los días hay nueva historia aquí en este canal. Me hace muy feliz poder compartir mis experiencias con ustedes, incluso las dolorosas como esta que voy a contar. Saben, trabajé toda mi vida para darle comodidad a mi familia. Mi difunta esposa, Teresa, que Dios la tenga en su gloria, siempre decía que yo era un hombre demasiado dedicado al trabajo. Salía temprano, volvía tarde, hacía horas extra, tomaba guardias los fines de semana, todo para que nunca faltara nada en casa, principalmente para Fabricio, nuestro único hijo. Ahorré cada centavo que pude. No iba a restaurantes, no compraba ropa nueva, manejaba el mismo carro por más de 15 años. Todo para garantizar un futuro mejor para mi muchacho. Cuando Teresa partió hace unos 7 años, víctima de un derrame cerebral fulminante, pensé que no lo soportaría. Fue como si me arrancaran un pedazo de mí. 42 años de matrimonio, toda una vida juntos, pero seguí adelante porque sabía que ella habría querido que fuera así. Fabricio ya estaba casado con Paula, una buena muchacha, educada, trabajadora. Los dos siempre me invitaban a comer los domingos. Llamaban de vez en cuando para saber si necesitaba algo, o al menos eso creía yo, porque ahora mirando hacia atrás, veo que las cosas no eran exactamente como yo imaginaba. Las señales estaban ahí, pero uno siempre piensa que hijo es hijo, que la sangre no se hace agua. Qué equivocado estaba. Pero esta historia que comienza en el aeropuerto, con una ofensa que nunca imaginé escuchar, todavía me reservaría sorpresas mayores. ¿Quieren saber qué pasó después? Entonces quédense conmigo porque hay mucho más que contar todavía. Nací en Tepatitlán, interior de Jalisco, en 1953. Mis padres eran pequeños agricultores, gente simple pero honesta. Desde temprana edad aprendí el valor del trabajo duro. A los 12 años ya ayudaba en el campo, despertando antes del amanecer y volviendo solo cuando oscurecía. Estudiaba de noche en una escuelita rural con lámpara de petróleo, porque no había luz eléctrica. Fue allí donde descubrí mi gusto por las matemáticas y los números. Cuando cumplí 18 años, contra la voluntad de mi padre, vine a probar suerte a la capital. Él quería que continuara en el campo, pero yo soñaba con algo diferente. Llegué a Ciudad de México solo con la ropa que llevaba puesta, una maleta pequeña y el dinero del pasaje. Me quedé en casa de un tío por algunos meses mientras buscaba trabajo. Trabajé de ayudante de albañil, repartidor de periódicos, dependiente de panadería. Hasta que un conocido de mi tío me recomendó para un empleo de mensajero en Banamex. Fue mi gran oportunidad. Me aferré a ella con uñas y dientes. Trabajaba todo el día y estudiaba de noche. Hice el bachillerato, después contabilidad. Poco a poco fui creciendo dentro del banco. De mensajero pasé a auxiliar administrativo, luego cajero, gerente de cuentas, hasta llegar a gerente de sucursal. Era una rutina pesada. Me despertaba a las 5:30 de la mañana, tomaba 2 camiones para llegar al trabajo, me quedaba en el banco hasta tarde en la noche, cerrando caja, revisando documentos, atendiendo a clientes especiales. Fue en el banco donde conocí a Teresa. Trabajaba en la misma sucursal en el departamento de préstamos, una muchacha bonita, de cabello negro y ojos grandes, siempre sonriendo. Despacito, fui creando valor para invitarla a salir.
Nuestra primera cita fue un domingo. Fuimos a tomar helado al Parque Chapultepec. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Rentamos un apartamento pequeño en Coyoacán y comenzamos nuestra vida juntos. Teresa se embarazó en el primer año de matrimonio. Cuando el médico dijo que era un niño, no cabía en mí de felicidad. Elegimos el nombre Fabricio porque había sido el nombre de mi abuelo paterno, un hombre trabajador y honrado. Cuando nació, juré para mí mismo que le daría todas las oportunidades que yo no tuve. Y así fue. Fabricio nunca necesitó trabajar mientras estudiaba, como yo tuve que hacer. Lo pusimos en las mejores escuelas que nuestro dinero podía pagar. En las vacaciones siempre hacíamos un viaje, aunque fuera solo a la costa. En Navidad, su regalo era siempre el mejor, incluso si para eso yo tenía que hacer horas extra durante meses. Cuando cumplió 16 años, le compré una computadora, algo rarísimo en aquella época. Costó prácticamente todo mi aguinaldo, pero valió la pena ver la alegría en sus ojos. Se graduó en Administración de Empresas en una buena universidad privada. No era la UNAM o el TEC de Monterrey que yo no podía pagar, pero era una institución respetada. Usé mis contactos en el banco para conseguirle su primera pasantía. Después, siguió carrera por sí mismo, siempre con mi apoyo. Hoy trabaja en una multinacional, gana bien, tiene carro del año. Teresa y yo nunca tuvimos lujos. Nuestro apartamento en Coyoacán, que compramos después de años pagando renta, es sencillo. 3 habitaciones, sala, cocina, un baño, muebles básicos, nada de extravagancias. Lo único en lo que hicimos cuestión de invertir fue en la educación de Fabricio. Después, cuando sobraba algún dinero, compramos una pequeña casa de campo en Valle de Bravo, a cerca de 1 hora de Ciudad de México. Era nuestro refugio los fines de semana, donde plantábamos una pequeña huerta, criábamos unas gallinas, recibíamos a algunos amigos para una carne asada. Fue en esa casa de campo donde pasamos los últimos años de Teresa. Ella adoraba cuidar las plantas, quedarse escuchando el canto de los pájaros. Decía que allí se sentía en paz. Cuando se fue de repente un domingo por la mañana, mientras preparaba el café, pensé en vender la casa de campo. Cada rincón me recordaba a ella, pero acabé conservando el lugar. Era como mantener un pedazo de mi Teresa conmigo. Fabricio se casó con Paula unos 2 años antes de que su madre falleciera. Fue una boda bonita, no muy grande, pero elegante. Paula es arquitecta, viene de una familia de clase media de Monterrey. Una muchacha educada, siempre me trató con respeto. Después de que Teresa partiera, ellos me invitaban a comer los domingos. A veces íbamos al centro comercial juntos o al cine. Su apartamento está en La Condesa, un buen barrio, pero no muy lejos de Coyoacán, así que era relativamente fácil encontrarnos. Pero con el paso del tiempo, noté que las invitaciones fueron disminuyendo. Fabricio comenzó a poner excusas, mucho trabajo, viaje de negocios, compromisos con los amigos. Cuando nos encontrábamos, siempre parecía apurado, impaciente. Si contaba una historia del pasado, ponía los ojos en blanco. Si pedía ayuda con algo en casa, como configurar la TV nueva o entender una factura, respondía que estaba sin tiempo, que debía llamar a un técnico. Paula, por otro lado, siempre fue atenta. Llamaba para saber si estaba bien, si necesitaba algo del supermercado. De vez en cuando aparecía sola en mi casa, traía un pastel que ella misma había hecho. Se quedaba conversando conmigo sobre arquitectura, sobre las plantas de mi pequeño jardín en el balcón, sobre los libros que me gustaba leer. Una muchacha de oro, demasiado educada para mi hijo, pensaba yo a veces. Fue Paula quien sugirió el viaje a Europa en una de esas visitas. Era marzo de este año. Yo había cumplido 72 años en febrero. Ella dijo que sería un regalo de cumpleaños atrasado, que Fabricio estaba de acuerdo, que me haría bien conocer lugares nuevos, salir un poco de la rutina. Al principio dudé. Nunca había viajado fuera de México. Apenas hablaba unas palabras en inglés que aprendí en el banco. Pero ella insistió. Dijo que ellos me acompañarían, que sería una experiencia inolvidable.
Lo que no sabía es que realmente sería inolvidable, pero no por las razones que yo imaginaba. Unos meses antes del viaje, tomé una decisión importante. La casa de campo en Valle de Bravo, que guardé por tanto tiempo como recuerdo de Teresa, se estaba volviendo difícil de mantener. Ya no tenía la energía para ir todos los fines de semana. Cuidar del mantenimiento de la huerta y quedarme allí solo me traía más tristeza que alegría. Resolví venderla. Un empresario de Ciudad de México que estaba comprando varios terrenos en la región hizo una buena oferta, por encima del valor de mercado. Cerré el trato. Con el dinero de la venta, decidí realizar otro sueño antiguo: tener un rinconcito en Europa. Siempre admiré la cultura francesa, la historia, la arquitectura. Por coincidencia, un antiguo cliente del banco que se convirtió en amigo se había mudado a París años atrás. Me puse en contacto, pregunté si conocía algún inmueble a la venta por allá. Para mi sorpresa, respondió que sí. Un pequeño apartamento en el Distrito 11, un barrio tradicional, pero no muy caro. El precio cabía en lo que recibí por la casa de campo, con un pequeño sobrante. Lo hice todo en secreto. No le conté ni a Fabricio ni a Paula. Quería dar una sorpresa, mostrar que este viejo todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Arreglé la compra a distancia con la ayuda de mi amigo y de un abogado especializado. El apartamento no era grande. Una habitación, sala, cocina americana y baño, pero quedaba en un edificio antiguo con elevador, cerca de estaciones de metro, comercios, todo lo que necesitaba. Y lo mejor, era mío, con escritura y todo. En los meses que precedieron al viaje, noté que el comportamiento de Fabricio empeoró. Casi no atendía mis llamadas. Cuando venía a visitarme, se pasaba todo el tiempo en el celular. Una vez escuché sin querer una conversación suya con alguien por teléfono donde decía: «Tengo que llevar al viejo a Europa. ¡Qué fastidio!». Fingí que no escuché, pero aquello dolió. Aún así, mantuve mi plan de sorpresa del apartamento. Tal vez fuera solo una fase difícil en el trabajo, pensé tratando de justificar. Lo que no imaginaba es que también habría otra sorpresa esperándome, una que cambiaría completamente el rumbo de ese viaje y de mi relación con mi único hijo. Los días que precedieron al viaje fueron una locura. Tuve que conseguir pasaporte, seguro de viaje, comprar unos abrigos, porque dicen que incluso en el verano europeo puede hacer frío de repente. Paula me ayudó con casi todo, venía a casa, me llevaba para resolver las cosas, mientras Fabricio siempre tenía una excusa para no participar en estos preparativos. «Papá, estoy con una reunión importante. Papá, tengo que cerrar un contrato. Papá, quedé para una copa con el personal del trabajo». Era siempre así, pero confieso que ni me importaba mucho. La compañía de Paula era agradable. Ella tenía paciencia para explicar las cosas. Me ayudaba a elegir ropa adecuada. Me enseñaba a usar la aplicación de traductor en el celular. «Don Ernesto, le va a encantar París. Las calles, los cafés, el Sena. Es todo tan encantador», decía ella con los ojos brillando. «¿Y tú has estado allí antes, hija?» «Sí, hace unos 5 años en un viaje de trabajo». Me quedé solo una semana, pero fue suficiente para enamorarme. Estoy segura de que usted también se encantará. En aquellos momentos me ponía aún más animado con la sorpresa que había preparado. Imagina la cara de ella cuando supiera del apartamento que compré y la de Fabricio. Tal vez eso incluso mejoraría nuestra relación. Le mostraría que su viejo padre todavía tenía iniciativa, que no era el peso muerto que él parecía pensar que yo era. Llegó finalmente el gran día. Nuestro viaje estaba marcado para un martes, vuelo de Air France. Saliendo a las 22:30 de la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, acordamos que ellos pasarían a recogerme a las 18 horas para evitar lo peor del tráfico y tener tiempo de sobra para el check-in. Arreglé mi maleta con cuidado, siguiendo todos los consejos que Paula me había dado. Separé los documentos en una carpeta, como aprendí en mis tiempos de banco. Puse en el bolsillo interior de la chaqueta el contrato del apartamento en París
y la llave que mi amigo había enviado por correo. Era una llave antigua, pesada, con un llavero de metal con el número del apartamento grabado. Aquel objeto representaba para mí una nueva fase de la vida. Tal vez la última gran aventura de un viejo bancario que nunca había salido de México. A las 18 horas en punto sonó el timbre. Abrí la puerta, y allí estaba Paula, sonriente como siempre, pero sin Fabricio. ¿Dónde está Fabricio?, pregunté, ya sintiendo aquella punzada de decepción que se había vuelto tan familiar. Tuvo que resolver unas cosas del trabajo de última hora. Pidió que nos encontráramos directamente en el aeropuerto, respondió, pero noté cierta incomodidad en su voz, como si estuviera escondiendo algo. En el taxi camino a Benito Juárez, Paula hablaba sin parar sobre los lugares que visitaríamos, pero yo estaba distante, pensando en el comportamiento cada vez más extraño de mi hijo. En los últimos meses, había percibido que miraba mucho el celular cuando estábamos juntos, siempre con una sonrisita en los labios, a veces saliendo de la sala para atender llamadas. Ya había visto ese comportamiento antes en clientes del banco que estaban teniendo aventuras extraconyugales. ¿Será que mi hijo estaba traicionando a Paula? La idea me dejaba enfermo. Paula era una mujer maravillosa. No merecía eso. Llegamos al aeropuerto y encontramos a Fabricio en el área de check-in de Air France. Estaba visiblemente impaciente, mirando a cada momento el reloj. Por fin, pensé que no llegaría nunca. Fue su caluroso saludo. Ni un abrazo, ni una sonrisa para el padre que no veía desde hacía casi 2 semanas. «Buenas noches para ti también, hijo», respondí tratando de mantener el buen humor. El check-in fue rápido, pues Paula había hecho casi todo el procedimiento online. Seguimos hacia migración y después de sellados los pasaportes, fuimos al área de embarque internacional. La fila para entrar en el avión ya se estaba formando cuando llegamos a la puerta. Fue en ese momento que todo comenzó a desmoronarse. La fila estaba grande, lo que aparentemente irritó aún más a Fabricio. Me miraba como si yo fuera culpable de aquella demora. Decidí romper el hielo. «¿Animado con el viaje, hijo?» «¿Animado?» Soltó una risita sarcástica. «Mira, papá, voy a ser sincero. Este viaje es un fastidio para mí. Tuve que cancelar una reunión importante, posponer compromisos. Solo estoy yendo porque Paula insistió mucho». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé sin reacción por algunos segundos. «Siento mucho ser un inconveniente para ti, Fabricio», conseguí finalmente decir. «Ah, papá, no es eso, es que…» Trató de arreglar, pero el daño ya estaba hecho. Paula, percibiendo el clima pesado, intentó intervenir. «Amor, no hables así. Tu papá nunca viajó al extranjero. Es una experiencia importante para él. Importante para él, pero un dolor de cabeza para nosotros», respondió Fabricio elevando la voz. «Vamos a tener que hacer de niñera todo el tiempo, explicando todo, esperando que él camine despacio, escuchando las mismas historias de siempre». Algunas personas en la fila comenzaron a mirarnos. Sentí mi rostro arder de vergüenza. «Hijo, si no querías ir, era solo decirlo». «Podría haber ido solo o cancelado el viaje», dije sintiendo la garganta apretar. «¿Solo?», se rió alto. «Tú ni siquiera consigues usar bien un smartphone. ¿Cómo te las ibas a arreglar solo en Europa?». Paula parecía mortificada con el comportamiento del marido. «Fabricio, basta, estás siendo grosero», fue cuando sucedió. Fabricio, ya completamente fuera de sí, agarró su maleta de ruedas y en un movimiento brusco gritó para que todos alrededor oyeran: «Ni siquiera deberías viajar, solo eres un viejo muerto que tendremos que cargar». Y entonces empujó la maleta contra mis piernas con fuerza, haciéndome perder el equilibrio. Si no fuera por un señor detrás de mí que me sostuvo, habría caído al suelo. El silencio se apoderó del lugar. Decenas de miradas de espanto y reprobación se volvieron hacia mi hijo, mientras yo, con lo poco de dignidad que me quedaba, solo bajé la cabeza. Paula, horrorizada, me abrazó protectoramente. «Don Ernesto, ¿está bien?». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar.
Una empleada de la aerolínea se acercó. ¿Está todo bien aquí, señor? ¿Necesita alguna asistencia médica? No, no hace falta. Está todo bien, murmuré, sintiendo las piernas temblorosas. Vamos a embarcar ya, dijo Fabricio como si nada hubiera ocurrido, sacando su tarjeta de embarque del bolsillo. Entramos en el avión en un silencio mortal. Nuestros lugares eran en la fila 23, yo en el asiento A, ventana, Paula en el B y Fabricio en el C, pasillo. Me senté en mi lugar todavía en estado de shock. Nunca, en todos mis 72 años, había pasado por una humillación tan grande. Y por las manos de mi propio hijo, el niño que sostuve en brazos el día en que nació, para quien di todo lo que pude en la vida. Mientras el avión todavía estaba en preparación para el despegue, una azafata, joven y simpática, pasó verificando los cinturones. Notó mi semblante abatido y preguntó discretamente si me sentía bien. Respondí que sí, pero ella percibió que algo no estaba bien. Pocos minutos después, regresó. «Señor, tenemos algunos lugares disponibles en clase ejecutiva. ¿Le gustaría cambiar de asiento?» Antes de que pudiera responder, Paula intervino. «¿Puedo ir con él? Soy su acompañante». La azafata sonrió. «Sí, tenemos 2 lugares disponibles». Fabricio, que estaba concentrado en su celular hasta entonces, levantó la cabeza rápidamente. «¿Qué? ¿Me van a dejar aquí solo?» «Parece que es eso mismo, hijo», respondí, sintiendo una punzada de satisfacción por primera vez en aquella noche. «Al final no querías librarte del viejo muerto, ¿no?» Paula recogió nuestras cosas mientras yo me levantaba con dificultad. Fabricio se quedó lívido, sin reacción. Seguimos a la azafata hasta la parte frontal del avión, donde 2 confortables asientos nos esperaban, bien lejos de mi hijo. Ya acomodados, Paula tomó mi mano. «Don Ernesto, perdone por el comportamiento de Fabricio. No sé qué le pasa. Está imposible últimamente». «Sé lo que le pasa, hija», respondí cansado. «Piensa que su padre es un estorbo, un peso muerto. Tal vez tenga razón». «No diga eso», exclamó apretando mi mano con fuerza. «Usted es un hombre maravilloso que crió solo a un hijo después de perder a su esposa. Fabricio es quien no sabe valorar eso». Las luces se apagaron para el despegue. Miré por la ventana, las luces de Ciudad de México alejándose, pensando en cómo mi vida había tomado un rumbo tan inesperado. Una parte de mí estaba destrozada con la actitud de mi hijo. Otra parte estaba decidida a no dejar que aquello arruinara el viaje que tanto había soñado. Cuando el avión ya estaba estabilizado y el servicio de a bordo comenzó, decidí que era hora de mostrar a Paula lo que había preparado. Saqué del bolsillo interior de la chaqueta el contrato y la llave del apartamento en París. «Paula, quiero mostrarte una cosa». Ella miró curiosa mientras yo desdoblaba los documentos. «¿Qué es eso, don Ernesto?» «Esto, hija, es la escritura de un apartamento en París». «¿Mi apartamento?» Los ojos de ella se agrandaron de sorpresa. «¿Cómo así? ¿Usted compró un apartamento en París? ¿Cuándo?» «Vendí la casa de campo en Valle de Bravo hace algunos meses. Usé el dinero para comprar este rinconcito en París, en el distrito 11. No es gran cosa, pero es mi pedazo de Europa». Paula miraba los documentos incrédula. «¿Pero por qué no nos contó nada?» «Quería dar una sorpresa». Pensé que Fabricio estaría orgulloso de ver que su padre todavía tiene iniciativa, que no es solo un viejo muerto. La voz me falló en la última parte. Paula me abrazó fuerte, un abrazo sincero, como no recibía desde hacía mucho tiempo. «Eso es increíble, don Ernesto. Usted es increíble». «Gracias, hija, pero hay una cosa más que necesito contarte». Ella me miró intrigada. Tomé aliento. No era fácil lo que iba a decir. En los últimos meses, noté que Fabricio anda muy extraño. Siempre en el celular, sonriendo para mensajes, saliendo para atender llamadas. Vi su rostro palidecer. Continué. En el banco vi muchos casos así, hombres casados teniendo aventuras. Perdóname por decir esto. Sé que es mi hijo, pero creo que Fabricio podría estar traicionándote». Paula se quedó en silencio por largos segundos. Entonces, para mi sorpresa, dio un suspiro profundo.
Yo sé, don Ernesto. Yo ya sospechaba. ¿Lo sabes? Fue mi turno de quedarme sorprendido. Tengo casi certeza. Hace unos 3 meses encontré unos mensajes en su celular con una tal Emily, mensajes que no dejaban dudas. ¿Y no dijiste nada? Lo confronté. Él negó, claro. Dijo que era una colega de trabajo, que yo estaba imaginando cosas. Hasta me hizo sentir culpable por desconfiar. Y después de eso comenzó a esconder mejor el celular, a ser más discreto. Pero no soy tonta, don Ernesto. Sé que hay algo pasando. ¿Y por qué quisiste hacer este viaje sabiendo todo esto? Ella dio una sonrisa triste. Pensé que tal vez lejos de la rutina, en un lugar romántico como París, pudiéramos reconectarnos. Traté de creer que era solo una fase mala, que todavía podríamos salvar nuestro matrimonio. Aquello me partió el corazón. Paula era una mujer increíble. Merecía mucho más de lo que mi hijo le estaba ofreciendo. Y ahora, después de lo que pasó en el aeropuerto, ¿qué piensas? Ella pasó la mano por los ojos, secando una lágrima que se empeñaba en caer. Ahora ya no sé, don Ernesto. No reconozco más al hombre con quien me casé. El Fabricio que conocí jamás trataría a su padre de esa manera, jamás humillaría a alguien en público, mucho menos a su propio padre. Nos quedamos en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos. Entonces tomé una decisión. Paula, quiero mostrarte una cosa. Tomé mi celular y abrí la aplicación de correo electrónico. En los últimos meses, después de sospechar del comportamiento de Fabricio, había pedido a un sobrino que me enseñara a bajar las conversaciones de la nube del celular de él a mi correo. El muchacho era un genio en informática y configuró todo para mí sin hacer muchas preguntas. No me gustaba invadir la privacidad de mi hijo, pero mi instinto de padre decía que algo estaba muy mal. Aquí están las conversaciones de Fabricio con esa tal Emily, y también fotos que él le mandó. Y lo peor, comprobantes de transferencias bancarias. Parece que él anda manteniendo a esta muchacha. Paula tomó mi celular con manos temblorosas. A medida que iba pasando por los mensajes, su rostro alternaba entre palidez y rubor de rabia. Las conversaciones no dejaban dudas. Fabricio mantenía una aventura con esa Emily desde hacía al menos 6 meses. Había mensajes explícitos, planes para encontrarse, incluso discusiones sobre un posible futuro juntos. «Él habla de divorciarse de mí», murmuró Paula, la voz entrecortada. «Y hay más», continué mostrando los comprobantes bancarios. «Él transfirió casi 100,000 pesos a ella en los últimos meses. Dinero que debería ser de ustedes dos, del futuro de ustedes». Paula dejó caer el celular en su regazo en shock total. «No puedo creerlo. ¿Cómo puede hacerme esto después de todo? Perdóname, hija. Sé que es mi hijo, pero lo que está haciendo está mal. No te mereces esto». Ella me abrazó fuerte, llorando silenciosamente contra mi hombro. Me sentí terriblemente culpable por ser el portador de noticias tan devastadoras, pero también sabía que Paula necesitaba conocer la verdad, especialmente después del comportamiento inaceptable de Fabricio en el aeropuerto. El vuelo de 10 horas a París nunca pareció tan largo. Paula alternaba entre momentos de llanto silencioso y rabia contenida. Yo trataba de confortarla como podía, pero sabía que el dolor de la traición es de los más difíciles de soportar. Eventualmente exhausta, acabó durmiéndose, reclinada en su asiento. Mientras ella dormía, me quedé despierto, mirando por la ventana, el cielo estrellado sobre el Atlántico, pensando en cómo mi vida y la de ella habían cambiado completamente en cuestión de horas. Yo, que soñaba con un viaje feliz en familia, ahora estaba en medio de una verdadera pesadilla familiar. Pero en el fondo de mi corazón sabía que era mejor así. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre es el mejor camino. Y mientras el avión cruzaba el océano hacia París, comenzaba a vislumbrar un nuevo plan, uno que daría a Paula la oportunidad de recomenzar con dignidad y mostraría a mi hijo que sus acciones tienen consecuencias. Una lección que aparentemente había fallado en enseñar durante su crianza. El avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle a las 13:45 hora local.
El cielo de París nos recibió con un azul límpido, típico del verano europeo. Mientras nos preparábamos para desembarcar, Paula parecía haber tomado una decisión. Su rostro, antes marcado por el llanto, ahora demostraba una determinación que nunca había visto antes. «Don Ernesto», dijo sosteniendo mi mano, «gracias por mostrarme la verdad. Por más dolorosa que sea, necesitaba saberlo. Lo siento mucho, hija, de verdad. No lo sienta. Usted no tiene culpa de nada. La culpa es toda de Fabricio y mía también, por no haber percibido antes el tipo de hombre con quien me casé». Bajamos del avión y seguimos hacia el área de desembarque. Fabricio ya estaba allí con cara de pocos amigos, golpeando el suelo con el pie, impaciente. «¿Se divirtieron en clase ejecutiva?», preguntó con ironía, sin mirar a los ojos a ninguno de nosotros dos. «Fue muy agradable, sí», respondí calmadamente. «Una pena que no estuvieras allí con nosotros». Él puso los ojos en blanco, tomó su maleta y comenzó a andar en dirección a la salida. «Vamos rápido. El Uber ya está esperando». Paula respiró hondo y me miró como si pidiera permiso para lo que vendría a continuación. Hice un leve gesto con la cabeza, dando mi apoyo silencioso. «Fabricio», lo llamó, su voz más firme que nunca. «Necesitamos hablar». Él se volvió irritado. «Ahora no, podemos llegar al hotel primero. Estoy cansado con el jet lag». «No tiene que ser ahora». La determinación en su voz lo hizo parar. Estábamos en el área de recogida de equipaje. Otras personas pasaban por nosotros, ocupadas con sus propias vidas y viajes. «¿Qué pasa entonces?», preguntó cruzando los brazos. Paula sacó mi celular del bolsillo y se lo mostró a Fabricio. «¿Quién es Emily?». El rostro de él perdió todo el color en un instante. Su boca se abrió y cerró varias veces, sin emitir sonido alguno. «¿De qué estás hablando?», finalmente consiguió decir, pero su voz temblorosa ya lo delataba. «No insultes mi inteligencia, Fabricio», respondió Paula, el tono de voz controlado, pero firme. «Vi todos los mensajes, las fotos, los comprobantes de transferencias, lo sé todo». Él me miró con rabia. «¿Fuiste tú quien le mostró esto? ¿Cómo tuviste acceso a mi celular? Esto es invasión de privacidad». «No vengas ahora con esa privacidad, hijo», respondí manteniendo la calma. «La privacidad no es escudo para la traición y la deshonestidad. Sí, fui yo quien mostré todo a Paula. Después de tu numerito en el aeropuerto de México, pensé que ella merecía saber qué tipo de hombre eres realmente». «Viejo entrometido», vociferó, dando un paso en mi dirección. Paula se interpuso entre nosotros. «No te atrevas a hablarle así a tu padre otra vez, ni a acercarte a él con esa cara de quien va a hacer una tontería. La vergüenza aquí es toda tuya, Fabricio. ¿Cómo pudiste? 100,000 pesos. Todo ese dinero que dijiste que estabas invirtiendo para nuestro futuro, se lo estabas dando a tu amante». Las personas a nuestro alrededor comenzaban a mirar curiosas la escena. Fabricio, dándose cuenta de que estaba siendo observado, bajó el tono de voz. «Paula, no es lo que estás pensando. Emily es solo una amiga que estaba pasando por dificultades. Una amiga con quien hablas de divorciarte de mí, una amiga a quien le mandas fotos íntimas. Por favor, Fabricio, déjame en paz». Él intentó tomar el celular de la mano de ella, pero Paula fue más rápida, guardándolo en el bolsillo. «Devuélveme eso, son conversaciones privadas». «¿Privadas como nuestro matrimonio debería ser?», rebatió ella. «¿Sabes una cosa, Fabricio? Se acabó. No quiero vivir más esta farsa». Él pareció genuinamente impactado por aquellas palabras. «¿Qué? ¿Vas a tirar a la basura 5 años de matrimonio por una tontería? Todo el mundo comete errores, Paula. Errores: derramar un vaso de leche, traicionar a tu esposa durante meses, transferir dinero de la pareja a la amante, humillar a tu propio padre en público. Eso no son errores, Fabricio, son elecciones. Elecciones que muestran quién eres realmente». Una de nuestras maletas finalmente apareció en la cinta transportadora. Era la maleta de Fabricio, quien la tomó automáticamente, todavía aturdido con el rumbo de la conversación. «Vamos a hablar de esto en el hotel con calma», intentó,
el tono ahora casi suplicante. «Podemos resolver esto, lo sé». Fue cuando decidí que era hora de jugar mi carta. Hablando de hotel, hijo, hubo un cambio de planes. Paula y yo vamos a ir a mi apartamento. ¿Tú qué?, preguntó confundido. «Mi apartamento en París. Aquel que compré con el dinero de la venta de la casa de campo en Valle de Bravo. Está todo en orden, con escritura a mi nombre y todo». Saqué del bolsillo la llave antigua con el llavero metálico y se la mostré. Sus ojos se abrieron en total incredulidad. «¿Tú compraste un apartamento en París y no me contaste nada?» «Iba a ser una sorpresa, hijo. Pensé que te alegrarías de saber que tu viejo padre todavía consigue arreglársela solo, que no es el peso muerto que tú piensas que soy». La expresión de él era impagable, una mezcla de sorpresa, rabia y tal vez un poco de vergüenza. Pero nosotros reservamos un hotel para los tres». «Tú puedes ir al hotel si quieres», respondí. «Paula y yo vamos al apartamento. Es pequeño pero confortable y es nuestro». «¿Nuestro?», repitió Fabricio mirándome a mí y a Paula, finalmente percibiendo la gravedad de la situación. «Sí», confirmó Paula. «Su padre amablemente me invitó a quedarme con él, ya que no tengo más ningún interés en compartir una habitación de hotel con un hombre que no respeta ni su matrimonio, ni a su propio padre». Nuestras maletas aparecieron en la cinta. Tomé la mía, Paula tomó la suya. Fabricio estaba parado como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Pero y nuestro viaje? ¿Los paseos que planeamos?» «Que nosotros planeamos, Fabricio», corrigió Paula. «Por lo que recuerdo, tú no demostraste el menor interés en este viaje. Llegaste a decir que era un fastidio tener que venir, ¿recuerdas?» Él se pasó la mano por el cabello, claramente desorientado. «Paula, vamos a hablar, por favor». «No hay nada más que hablar. Quiero el divorcio, Fabricio. Puedes volver a México y con tu Emily tan pronto como quieras. Yo me voy a quedar aquí con tu padre. No puedes estar hablando en serio». «¿Todo esto por unos mensajes tontos?» «¿Tontos?», soltó una risa amarga. «Transferiste 100,000 pesos a esa mujer, dinero que era para ser nuestro, para nuestro futuro, tal vez para tener hijos algún día. ¿Y tú llamas a eso una tontería? Esto sin hablar de cómo trataste a tu padre». Él se volvió hacia mí desesperado. «Papá, háblale. Dile que esto es una locura. Lo siento, hijo. La decisión es de ella. Y, sinceramente, creo que está haciendo lo correcto». «¿Estás de su lado contra tu propio hijo?» «No estoy contra ti, Fabricio. Estoy a favor de lo que es correcto, y lo que hiciste no está bien desde ningún ángulo». Tomamos nuestras maletas y comenzamos a caminar hacia la salida. Fabricio se quedó atrás, parado en medio de la multitud, con su maleta al lado, la expresión de quien no podía creer lo que estaba sucediendo. Cuando ya estábamos cerca de la puerta de salida, corrió hasta nosotros, agarrando el brazo de Paula. «No puedes dejarme así. ¿Qué les voy a decir a nuestros amigos, a mi empresa, a mi familia?» Paula se zafó de él con un movimiento brusco. «Di la verdad, Fabricio, que traicionaste a tu esposa, que desperdiciaste el dinero de la pareja con una amante, que humillaste a tu padre en público, o inventa otra historia como parece que eres bueno en hacer. Paula, por favor, se acabó, Fabricio. Déjame en paz». Con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta y continuó andando. Yo la seguí, sintiendo una mezcla de tristeza por el fin de un matrimonio y orgullo por el valor de aquella mujer. Salimos a la luz del día parisino. Un taxi nos esperaba, ya que yo había pedido a mi amigo que organizara nuestra recepción. Pusimos las maletas en el maletero y entramos en el coche. Por la ventana trasera vi a Fabricio en la entrada del aeropuerto, la figura disminuyendo a medida que nos alejábamos, solo con su maleta y las consecuencias de sus elecciones. El conductor del taxi, un señor francés de mediana edad, preguntó en inglés entrecortado a dónde íbamos. Le mostré la dirección del apartamento en el distrito 11. Asintió y entramos en el flujo del tráfico parisino. A mi lado, Paula finalmente se permitió llorar abiertamente. Ya no eran lágrimas contenidas como en el avión, sino sollozos profundos, el llanto de quien finalmente se libera de algo que le dolía desde hace mucho tiempo.
Todo va a estar bien, hija, dije pasando el brazo por sus hombros. Eres joven, inteligente, bonita, tienes toda una vida por delante. Esto es solo un capítulo que se cerró. Lo sé, don Ernesto, respondió entre sollozos, pero duele tanto. Pensé que me amaba, que teníamos un futuro juntos. Sé que duele, pero el dolor pasará y encontrarás a alguien que realmente merezca tu amor. Ella me miró, los ojos rojos, pero con una débil sonrisa. Usted es increíble, ¿sabe? Acaba de descubrir que su hijo es un canalla y está aquí consolándome. Bueno, tuve unos meses para acostumbrarme a la idea de que mi hijo no es el hombre que yo pensaba. Y créeme, hija, estoy tan decepcionado como tú. Pero la vida continúa, ¿no? Y ahora tenemos París para explorar. El taxi serpenteaba por las calles de la ciudad, pasando por monumentos históricos, edificios elegantes, cafés repletos de turistas. Era todo tan diferente de Ciudad de México, tan lleno de historia y encanto. Por algunos momentos conseguimos olvidar el drama en el aeropuerto y simplemente admirar la belleza a nuestro alrededor. Llegamos finalmente a la dirección. Era un edificio típico parisino de 5 pisos, fachada de piedra clara, ventanas altas con balcones de hierro labrado. El conductor nos ayudó con las maletas hasta la entrada del edificio. Mi amigo Jean-Pierre nos esperaba en el vestíbulo. Era un mexicano que se había mudado a París hacía más de 20 años, casado con una francesa, y que me había ayudado con toda la burocracia de la compra del apartamento. Ernesto, mi viejo amigo, me abrazó calurosamente. Finalmente en París. Jean, qué bueno verte, correspondí al abrazo. Esta es Paula, mi... Dudé por un segundo, sin saber cómo presentarla. Tu nuera, ¿no? ¿Dónde está tu hijo? Paula y yo intercambiamos miradas rápidas. Es una larga historia, Jean, respondí. Te cuento todo después con calma. Él percibió que algo no estaba bien, pero con la discreción típica de los buenos amigos, no insistió en el asunto. Claro, vamos a subir. Deben estar agotados del viaje. El edificio tenía un pequeño elevador antiguo, de esos con reja de hierro que necesitas cerrar manualmente. Subimos hasta el 4º piso, donde estaba mi apartamento. Jean-Pierre abrió la puerta para nosotros. Bienvenidos a su hogar parisino. El apartamento era exactamente como en las fotos que había visto. Pequeño pero encantador, con piso de madera, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, muebles simples, pero de buen gusto. La sala se conectaba a una cocina americana y un pasillo corto llevaba a la habitación y al baño. «Es precioso, don Ernesto», exclamó Paula, yendo hasta la ventana desde donde se podían ver los tejados de París y a lo lejos la Torre Eiffel. «Qué bueno que le gusta, hija. Este lugar ahora es su hogar también, por el tiempo que quiera quedarse». Jean nos mostró el funcionamiento de todo: el calentador, la estufa, la ducha con sus peculiaridades, dónde estaban los productos de limpieza, el mercado más cercano. Él había abastecido la nevera con lo básico: leche, pan, queso, frutas, café. «Bueno, voy a dejarlos descansar», dijo después de entregarnos un juego extra de llaves. «Cualquier cosa, estoy a una llamada de distancia. Vivo a solo 2 manzanas de aquí». Agradecimos por su ayuda y salió, no sin antes darme otro fuerte abrazo y susurrarme al oído: «Mañana me cuentas qué pasó, ¿eh?». Cuando finalmente nos quedamos solos, Paula se desplomó en el sofá, el agotamiento físico y emocional finalmente cobrando su precio. Me senté a su lado. «Necesitas descansar. Puedes quedarte con la habitación. Yo me quedo en el sofá». «No, don Ernesto, de ninguna manera. El apartamento es suyo. Yo duermo en el sofá». «No seas tonta, muchacha. Este sofá es perfecto para un viejo como yo. Además, me siento responsable por ti ahora». Ella sonrió cansada, pero agradecida. «Usted es la persona más generosa que he conocido. Si Fabricio hubiera heredado un poco de esa generosidad suya». «Cada uno hace sus elecciones en la vida, hija. Infortunadamente, mi hijo hizo las suyas y no fueron buenas». En ese momento, su celular sonó. Era Fabricio. Ella me mostró la pantalla, vacilante. «No tienes que contestar si no quieres», dije.
No quiero hacerlo, necesito dejar algunas cosas claras, contestó poniendo el altavoz. Paula, por el amor de Dios, ¿dónde están? Estoy en el hotel solo. No conozco a nadie aquí en París. No hablo francés bien. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó ella, la voz firme. Deberías haber pensado en eso antes de traicionar mi confianza. Puedo explicarlo todo, lo juro. Emily no significa nada para mí. Fue solo una tontería, un error. ¿Un error de 100,000 pesos? Se rió sin humor. Por favor, Fabricio, solo estás empeorando tu situación. Paula, te amo, vamos a hablar, por favor. No me amas, Fabricio. Solo te amas a ti mismo. ¿Y qué hay de tu padre, a quien trataste como basura en el aeropuerto? ¿También tienes explicación para eso? Silencio del otro lado de la línea. Entonces su voz más contenida. ¿Puedo hablar con mi padre? Paula me miró interrogante. Asentí con la cabeza y tomé el teléfono. Te escucho, hijo. Papá, perdóname por lo que pasó en el aeropuerto. Estaba estresado, cansado. Dije cosas que no debía. Estresado y cansado, y eso te da derecho a humillar a tu padre frente a decenas de personas, a gritar que soy un viejo muerto que tienen que cargar, a casi tirarme al suelo. Papá, yo perdí la cabeza. Lo siento mucho, de verdad. ¿Sabes, hijo? Durante toda tu vida traté de enseñarte sobre el respeto, sobre la honestidad, sobre la familia. Parece que fallé miserablemente. No hables así, papá. Su voz ahora sonaba entrecortada como si estuviera llorando. ¿Y el dinero que transferiste a tu amante? Era dinero tuyo y de Paula para el futuro de ustedes. ¿Cómo pudiste hacer eso? Yo no sé qué decir. No hay mucho que decir, ¿verdad? Los hechos hablan por sí solos. Silencio nuevamente, entonces en tono casi suplicante. ¿Qué hago ahora, papá? Sentí una punzada de compasión. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi único hijo. Pero algunas lecciones en la vida necesitan ser duras para realmente enseñar algo. Eres un hombre adulto, Fabricio. Toma tus decisiones. Si quieres volver a México, vuelve. Si quieres quedarte en París, quédate. Pero no cuentes con nosotros por ahora. Tanto Paula como yo necesitamos tiempo y espacio para procesar todo esto. ¿Ustedes van a quedarse juntos allí? Había una nota de celos en su voz que me irritó profundamente. Sí, vamos a hacerlo. Paula es bienvenida en mi apartamento por el tiempo que quiera quedarse. Es una persona increíble que no merecía lo que le hiciste. Ahora, si nos disculpas, estamos cansados y necesitamos descansar. Papá, por favor. Adiós, Fabricio. Cuídate. Colgué el teléfono y se lo devolví a Paula, que tenía lágrimas en los ojos. Gracias, don Ernesto, por todo. No hay que agradecer, hija. Ahora vamos a descansar un poco y después podemos dar una vuelta por el barrio, conocer los alrededores. Al final estamos en París. Ella sonrió, una sonrisa genuina por primera vez desde que embarcamos en aquel avión en México, y en aquel momento supe que habíamos hecho lo correcto. A veces la justicia viene de maneras inesperadas, y a veces es necesario perder algo para ganar algo mucho mayor. En las semanas que siguieron, supimos que Fabricio regresó a México al día siguiente de nuestro enfrentamiento en el aeropuerto. Según amigos en común, estaba viviendo temporalmente con la tal Emily, pero las cosas no iban bien entre ellos. Al parecer, cuando ella supo que Paula había descubierto todo y pedido el divorcio, comenzó a presionar a Fabricio para asumir un compromiso serio, algo para lo que él no estaba listo. El dinero que él había transferido a ella ya había sido gastado en ropa de marca, restaurantes caros y una cirugía plástica. La realidad estaba cobrando su precio. Mientras tanto, Paula y yo vivíamos nuestros días parisinos con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Ella decidió extender su estadía por tiempo indeterminado, pidiendo una licencia no remunerada del despacho de arquitectura donde trabajaba en México. Sorprendentemente, consiguió un trabajo temporal en un taller de arquitectura en París gracias a un contacto profesional que tenía en la ciudad. Nos convertimos en grandes amigos, casi como padre e hija. Salíamos a explorar la ciudad juntos.
Comíamos en pequeños bistros de barrio, visitábamos museos y jardines. Por la noche conversábamos durante horas sobre la vida, sobre sueños, sobre pérdidas y recomienzos. Ella me ayudaba con el francés, que yo todavía balbuceaba, y yo compartía con ella historias de un México que ella no conoció, el México de mi juventud. Para un viejo como yo, que pensaba que no tenía mucho más que esperar de la vida, aparte de la soledad y los recuerdos, aquella experiencia era como un renacimiento. Y para Paula era la oportunidad de curar sus heridas y redescubrir quién era realmente, lejos de la sombra del matrimonio fracasado. La justicia, al final, no estaba en castigar a Fabricio o hacerlo sufrir. Estaba en que cada uno de nosotros encontrara la fuerza para seguir adelante, para construir una vida más auténtica y significativa, a pesar de los dolores y traiciones del pasado. Y en aquel verano parisino, bajo los cielos azules y entre calles de piedra, fue exactamente eso lo que hicimos. Ya hace 6 meses que estoy en París. El tiempo pasa diferente aquí, más despacio y al mismo tiempo más intenso. Cada mañana, cuando abro las ventanas de mi apartamento y veo los tejados parisinos, agradezco a Dios por esta oportunidad de recomenzar que la vida me dio, incluso a los 72 años. Paula volvió a México hace 2 meses. Se quedó conmigo por 4 meses completos, tiempo suficiente para curar las heridas más profundas y redescubrir su fuerza. Consiguió un trabajo en un gran despacho de arquitectura en Ciudad de México, con un salario mejor del que tenía antes. Alquiló un apartamento pequeño pero encantador en La Condesa, no muy lejos de donde vivía con Fabricio, pero lo suficientemente lejos para no cruzarse con él por casualidad en las calles. El divorcio salió más rápido de lo que esperábamos. Fabricio no contestó nada. Aceptó todos los términos que el abogado de ella propuso. Tal vez fue un último gesto de dignidad por su parte, o tal vez estaba demasiado ocupado con sus propios problemas. Supimos, por amigos en común, que el romance con Emily duró menos de un mes después de que él volvió a México. Al parecer, cuando se acabó el dinero, el amor también se fue. Él intentó llamarme varias veces en los primeros meses. Al principio no contestaba. La herida todavía estaba muy abierta, pero eventualmente, un domingo por la mañana, decidí contestar. Su voz parecía diferente, más contenida, tal vez más madura. «Papá, sé que no merezco tu perdón, pero quería decir que lo siento mucho por todo». Me quedé en silencio por algunos segundos antes de responder. «Gracias por decir eso, hijo. Significa mucho para mí». ¿Tú crees que algún día podemos intentar de nuevo ser padre e hijo de verdad? El tiempo cura muchas cosas, Fabricio, pero algunas heridas dejan cicatrices que nunca desaparecen completamente. Entiendo, dijo, la voz entrecortada. Pero eso no significa que no podamos intentarlo con el tiempo. Siempre serás mi hijo a pesar de todo. Fue una conversación corta, pero importante. No hablamos mucho desde entonces. Solo mensajes ocasionales de «todo bien» y «feliz cumpleaños». Es un comienzo pequeño, pero es un comienzo. El perdón llega poco a poco, como el amanecer que va clareando despacito, sin prisa. Paula me visita de vez en cuando. Vino a pasar la Navidad conmigo en París. Trajo regalos, adornos mexicanos para el árbol que compramos juntos. Reímos, lloramos, recordamos aquellos primeros días turbulentos en París. Ella está saliendo con un profesor universitario, un hombre gentil e inteligente que la trata con el respeto que merece. «Don Ernesto, usted me salvó», me dijo en la última visita. «Si no fuera por su valor aquel día en el aeropuerto, yo todavía estaría viviendo una mentira». «No, hija, tú te salvaste. Yo solo mostré el camino, pero quien tuvo el coraje de seguirlo fuiste tú. En cuanto a mí, divido mi tiempo entre París y Ciudad de México. Paso 6 meses en cada lugar, aprovechando lo mejor de los 2 mundos. Hice amigos aquí. Participo en un grupo de expatriados mexicanos que se reúne cada semana para jugar cartas y hablar español. Incluso estoy aprendiendo francés con una profesora jubilada que vive en el edificio de al lado. La vida me enseñó que nunca es tarde para recomenzar, para reinventarse.
A los 72 años, cuando muchos piensan que ya no hay nada más que esperar aparte del descanso y los recuerdos, descubrí un mundo nuevo abriéndose para mí. Y todo comenzó con un momento de humillación, con palabras duras dichas en medio de un aeropuerto lleno. Ni siquiera deberías viajar. Solo eres un viejo muerto que tendremos que cargar. Palabras que podrían haberme destruido, pero acabaron liberándome. Porque a veces es necesario tocar fondo para encontrar la fuerza de subir de nuevo. Si hay algo que aprendí en toda esta vida, es que el respeto es como el aire. Solo sentimos su falta cuando nos falta, y que el carácter de una persona no se muestra en los momentos fáciles, sino en las dificultades, cuando nadie está mirando, cuando sería más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Y tú que me has acompañado hasta aquí en esta historia, espero que nunca necesites pasar por lo que yo pasé para valorar a las personas que realmente importan en tu vida, que nunca necesites escuchar palabras duras de quien más amas para encontrar tu fuerza interior. Pero si algún día esto ocurre, recuerda, siempre tienes elección, siempre puedes elegir la dignidad, el recomienzo, la paz. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Si viste hasta el final, comenta ahí abajo la palabra París y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. En la pantalla hay 2 que te van a gustar.